Pues llegamos al final del capítulo 2 de Juan. Y me gustaría comenzar leyendo el texto directamente. Juan capítulo 2, versículos del 23 al 25. ¿Os acordáis que la semana pasada Jonathan nos habló de la purificación del templo? ¿Os acordáis del episodio aquel que Jesús entra, se encuentra con lo que han convertido la casa de su padre, se enfada, tira aquello por tierra? Pues esto ocurre después. Leemos en el versículo 23. Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25. Dice así, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta aquí. Nuestro texto de esta semana es breve. Breve, profundo y único. Es breve porque son solo 3 versículos, pero es profundo. Porque si lo que ese texto dice es verdad, si lo que Juan nos dice es verdad, pues eso va a tener unas implicaciones tremendas para nuestras vidas. Da igual si somos creyentes como si no lo somos. Tiene unas implicaciones tremendas si lo que dice Juan es cierto. Y único. Porque es un texto que solo se encuentra en el Evangelio de Juan. Sabéis que hay textos que aparecen en Mateo, en Marcos, pero este no. Este solo está en el Evangelio de Juan. Y como sabéis, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de esos 4, uno es claramente diferente. ¿Os acordáis cuál es? El de Juan, el que estamos estudiando. ¿Y por qué es diferente? Pues por lo que tuvo Juan en su cabeza, su propósito, a la hora de escribir el libro. Fijaos que él no dijo: voy a compilar la máxima información posible sobre las historias de Jesús. No fue esa la idea de Juan. Él no dijo: voy a ordenarlo todo cronológicamente para que la gente lo pueda tener ordenadito. No fue esa la idea de Juan. Él no dijo: voy a hacer una biografía para que la gente pues recuerde el personaje histórico de Jesús. No fue esa la idea de Juan. La idea de Juan ya la hemos leído en semanas anteriores. Aparece en el capítulo 20 y versículo 31 y es muy clara. Dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creáis que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que eso es lo que está en la cabeza de Juan, que cuando tú leas su Evangelio llegues a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que a medida que vamos leyendo su Evangelio nos damos cuenta que leemos cosas que nos tienen que llevar a pensar: ¿que Jesús conocía el corazón de las personas? ¿Quién fue Jesús realmente? O sea, un hombre corriente no conoce el corazón de las personas. Un hombre corriente no puede decir las cosas que dijo Jesús. Un hombre corriente no puede hacer las cosas que hizo Jesús. Entonces, ¿quién fue Jesús? Pues si lo que este Evangelio dice es cierto, tuvo que ser el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de Juan. Así que esta semana fijamos el texto que tenemos delante de nosotros. Es un texto, es difícil de creer, por lo que nos dice. Nos dice: Jesús conocía el corazón de las personas. Y Juan, el escritor, sabe que lo que está contando va a ser difícil de creer, porque él está diciendo: la gente creía en Jesús. Sin embargo, Jesús no creía en la gente. Eso es lo que nos está diciendo. Jesús no se fiaba de la gente. Fíjate, es duro. La gente dice: no, pero yo creo. Y Jesús no se fía de su fe. Jesús conoce a las personas mejor de lo que las personas se conocen a sí mismas. Eso es lo que nos está diciendo el texto de esta semana. ¿Te das cuenta de que un ser humano no puede hacer eso? ¿Quién es Jesús entonces? Nos situamos en el contexto de este texto. ¿Os acordáis que os he dicho antes la escena esta de la purificación del templo? Pues tenemos una buena herramienta para situarnos con una visión global. ¿Cuál es esa herramienta? Pues los 4 evangelios. Si leemos la historia en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, tenemos
4 formas diferentes de contar la historia. Uno nos cuenta detalles que no nos cuenta el otro, todos coinciden en contarnos una misma cosa, y así que si tenemos una visión global, pues tendremos una visión más amplia del contexto, y eso es lo que yo quiero hacer, porque esto de la purificación del templo es anterior a lo que predicamos hoy. Y lo que todos cuentan es que Jesús entró en el templo, habían convertido aquello en un mercadillo religioso, Jesús se enfadó y con razón, y tiró las mesas de los cambistas, hizo como un azote de cuerdas y echó de allí a todos los que habían convertido la casa de su padre en una especie de mercadillo religioso. Eso lo cuentan todos los evangelistas. Entonces, ¿qué contenido extra tienes si lees a Mateo? Pues si lees a Mateo, dice que además Jesús sanó a cojos y ciegos. Jesús sanó a cojos y ciegos. Dice Matthew Henry que los ciegos y los cojos eran excluidos del palacio del rey, pero podían entrar en el palacio del Rey de Reyes. Y es así. Ahí tienes a Jesús restaurando la casa de su padre. Jesús está quitando a los que han convertido la casa de su padre en un mercado y está haciendo que vuelva a ser la casa de oración. ¿Por qué? Porque tienes a Jesús sanando a gente, restaurando vidas rotas por el pecado, y lo que tienes es a gente que alaba a Dios, dice el Evangelio de Mateo. Y muchos de los jóvenes alababan al Señor. Sin embargo, Marcos y Lucas nos dice, Mateo, Marcos y Lucas nos dan más información que no nos da Juan. Había unos que se alegraron mucho, que se gozaron en lo que Jesús estaba haciendo, pero había otros que se indignaron, que pusieron en duda lo que Jesús estaba haciendo y con qué autoridad hacía Jesús eso. Y nos dicen estos evangelios que empezaron a tramar cómo matar a Jesús. Y estamos en el capítulo 2 de Juan, que hace nada estuvimos leyendo sobre las bodas de Caná, que fue uno de los primeros milagros de Jesús. Estamos en el capítulo 2 y ya tenemos a los líderes religiosos tramando cómo matar a Jesús. ¿Cuál es el contenido extra que nos ofrece el Evangelio de Juan, en el que estamos? Pues una frase muy enigmática. Le dice Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa frase, ¿tiene sentido eso? Ellos le están diciendo, ¿tú con qué autoridad haces esas cosas? Y Jesús le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No tiene mucho sentido, ¿no?, la respuesta. Tiene sentido cuando lees el contexto con los otros evangelios, cuando ves lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Ganas de matarle. ¿Qué le dice Jesús? Destruid este templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Fijaos, ellos no tenían ni idea de qué les estaba hablando Jesús. Ellos pensaban que les hablaba del edificio. Pero Jesús, que conoce sus corazones, sabe lo que hay en sus corazones. Y por eso les da esa respuesta. De hecho, ese es el título de la predicación de hoy. Jesús conoce tu corazón. Ese es mi objetivo esta mañana, mostrarte bíblicamente que es verdad, que Jesús conoce nuestros corazones aún mejor de lo que nosotros mismos los conocemos. Así que este contexto es ideal para que nos demos cuenta de que es verdad, que Jesús conoce nuestros corazones. La semana pasada empezó Jonathan predicando en el versículo 13 y decía el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y nuestro texto de esta semana empieza, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea que la semana pasada estaba cerca la fiesta de la Pascua y esta semana ya estamos en la Pascua, ¿vale? Esto ocurre después, si nos situamos cronológicamente. Y dice, versículo 23, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Viendo las señales que hacía. ¿Y quién no? ¿No? Sería el pensamiento lógico. Si tú tienes el privilegio de vivir en la misma época que vivió Jesús, si tienes el privilegio de vivir en la misma ciudad que vivió Jesús, de pisar la tierra que pisó Jesús, de seguirle, de decir, ponte en situación, imagínate que digo, oye, que hoy Jesús va a hablar a la montaña, y vamos juntos a la montaña a escuchar a Jesús, a ver qué tiene que decir.
oye, que Jesús va a ir a la playa hoy, ha quedado ahí donde se pesca. Y vamos todos a escuchar, a ver qué nos tiene que decir Jesús. Jesús hoy va al templo, vamos todos al templo, hemos quedado a las 5. Pues ponte en esa situación, que has tenido ese privilegio. Y además de eso, has tenido el privilegio de ver algún milagro de Jesús. Sabéis que en los pueblos la gente se conoce, ¿no? Y el ciego del pueblo, pues el ciego del pueblo. Y todos saben, el ciego, pues todo el mundo sabe quién es el ciego. El cojo del pueblo, pues todo el mundo sabe quién es el cojo del pueblo. El manco, o el sordo, o el mudo. Pues al final no es el Juan o el Pepito, es el cojo, el ciego y el sordo. Todo el mundo lo conoce. Imagínate que en ese contexto tú ves a Jesús que se acerca al ciego y le pone las manos en sus ojos y el ciego recobra la vista. Y ponte en el contexto de que tú conoces al ciego, que eso no es un teatro, sino que tú lo conoces de verdad. Pues estaréis de acuerdo conmigo en que si tú vieras eso, creerías, ¿no? Eso es lo que dice nuestro texto. Que vieron y que creyeron. Nosotros a veces en la reunión de jóvenes hemos hablado del hoy, ¿no? Y hemos dicho, así el Señor sanara el hoy. Nosotros que lo conocemos, que sabemos que tiene dolores de verdad, que su enfermedad es seria y que es real, no nos cabe ninguna duda que no está fingiendo. Si nosotros orando por el Señor lo sanara, ¿cómo golpearía eso a nuestra fe? Pues esta gente están viendo eso, están viendo a gente que conoce ser restaurada por Jesús. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión, si no lo veo, no lo creo? Habéis escuchado, ¿no? Más de una vez. Si no lo veo, no lo creo. Yo tenía un amigo en Sevilla que solía decir, si no lo ves, no lo crees, pues mete los dedos en un enchufe. Si tienes problemas para creer en las cosas que no ves, mete los dedos en un enchufe. La electricidad no se ve, pero se siente. Y dice, así que puede ser una buena forma de empezar a creer en las cosas que no se ven. Yo no te voy a decir que le metas los dedos a Dios, a ver si te da un calambrito de fe. Entre otras cosas porque no sé cómo respondería Dios. Si te soy honesto, no sé cómo respondería Dios a eso. Eso al final es falta de fe. Y no sé si a Dios le agradaría o le desagradaría. No sé si Él te daría un milagro como muestra o te sometería al más duro de sus silencios. Pero aunque solo sea por los años que ya llevo en la fe, que ya es cerca de media vida, te puedo hablar de la forma en que Dios habla a la gente. Y es cierto que Dios a veces habla de formas milagrosas, de formas extraordinarias. Pero también es cierto que muchas de esas veces habla de forma extraordinaria a personas que son extraordinarias, a personas que son casi, podríamos decir, sobrenaturales, porque tienen una intimidad con el Señor, una sed con el Señor muy, muy profunda. Pero lo que es cierto es que Dios habla a todos, seamos más extraordinarios o menos extraordinarios. Y cuando lees la Biblia te das cuenta, por ejemplo, cuando lees la historia del diluvio, Dios se revela a Noé. Digamos que esa es la revelación sobrenatural, ¿no? La revelación especial. Dios se revela a Noé, le cuenta sus planes, le pide que haga un barco súper grande, pero Dios se revela a todo el mundo. Noé está haciendo algo y Noé explica lo que está haciendo. Y yo imagino que la gente vendría a Noé y le diría, que estás loco, ¿qué estás haciendo? Un barco tan grande. Y él diría, pero ¿tú crees que si Dios no me hubiera hablado yo estaría haciendo un barco tan grande? Si somos 8 en mi familia, ¿para qué quiero yo un barco tan grande? ¿Por qué lo estaría haciendo? Pues a través de Noé, Dios está hablando a todos de sus planes. Y eso es una constante que se repite en el Antiguo Testamento. Bueno, a lo largo de toda la Biblia. Ves que Dios coge a un hombre y a través de ese hombre habla a todos los demás hombres. Así que se trata de tener fe, no se trata de ver, se trata de tener fe, de creer en algo que no se ve. Y eso es lo que agrada a Dios. Y te quiero poner un ejemplo. Tú imagínate que yo voy al supermercado. Voy al supermercado y me gasto 100 euros. Y la cajera pues me da un vale por 50 euros en gasolina. Pues yo me pongo loco de contento y voy a echar gasolina. Como estoy loco de contento, pues te lo cuento. Digo, mira, en el supermercado si te gastas 100 euros, te regalan 50 euros en gasolina.
Y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer, ¿no? Pero si te lo crees, tienes fe en mí. Si te lo crees, crees que lo que yo te digo es verdad. Y a lo mejor si tienes coche, pues vas tú también al supermercado para que a ti también te regalen el vale. Pero imaginaos que la situación es diferente. Imaginaos que en vez de contároslo, tú vienes conmigo al supermercado. Y tú ves como yo me gasto los 100 euros y tú ves como la cajera me da el vale de 50 euros, así que tú te montas conmigo en el coche y juntos pues echamos la gasolina. Tú crees que la historia es verdad, pero no tienes fe en mí. No crees en mí. O sea, que crees que es verdad porque has sido testigo de los hechos, pero no porque tengas fe en que lo que yo te digo es verdad. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando la gente de este mundo dice, si no lo veo, no lo creo, lo que quiere decir realmente es que quieren creer sin tener fe. O sea, quieren haber estado en el supermercado contigo, no quieren tener fe, quieren creer sin pasar por la fe, cosa que es imposible bíblicamente. La fe es estar convencido de que algo va a pasar. Por ejemplo, la fe es montarte en un ascensor y darle al botón número 3 y creer que eso va a subir hasta la 3ª planta. Eso es fe. Y tú no entiendes cómo funciona el ascensor, ni el mecanismo, ni si está revisado o si no. Pero tú te montas y tú sabes que si le das al 3, eso sube para el 3. Pues eso es la fe. Creer que va a pasar lo que tú esperas que va a pasar. Tú crees que si le das al 3, eso va al 3. Eso es fe. Y Dios quiere que tengamos fe en Él. ¿Qué dice Hebreos 1:6? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Pues porque es necesario, es que esto es obvio, es necesario que el que se acerca a Dios, pues crea que hay un Dios. Si no, ¿a qué? Si tú no crees que el ascensor funciona, pues te vas por la escalera. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios, crea que ese Dios funciona, crea que ese Dios es real. Uno no puede acercarse a Dios con una actitud creyendo que no va a encontrar nada, con una actitud arrogante. Vale, pues yo creeré en ti cuando hagas esto. Haz esto y entonces yo depositaré mi fe en ti. El camino hacia Dios es un camino que empieza con la fe. Y eso... Bueno, dos preguntas que os quiero hacer con respecto a esto. ¿Se puede creer en algo sin ver? ¿Se puede creer en algo que no ves? Ah, eso es fe. Sí se puede. ¿Y se puede ver y aún así no creer? ¿Es posible eso? ¿Ver y aún así no creer? Pues sí. Y de eso habla nuestro texto de hoy, de eso habla el versículo 23. Fíjate que dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. José, pero el texto dice que sí que creyeron. Sí, pero es que Jesús dice que después no creyeron. Que a pesar de haber visto las señales que él hacía, su fe no era el tipo de fe que salva. Ellos habían creído, sí, habían creído que el paralítico se había levantado, porque era evidente, habían sido testigos. ¿Creían que el ciego veía? Pues sí, porque veía, y ellos conocían al ciego. ¿Pero creían que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Creían que de la misma forma que Él puede quitar una enfermedad, puede quitar el pecado? ¿Creían que Él venía de Dios? No creían en eso. No tenían fe, no tenían la fe que salva. Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Vuelvo a la excusa de la gente. Si no lo veo, no lo creo. Jesús mismo desmintió esa excusa. Dice la gente, si no lo veo, no lo creo. Jesús se encargó de desmentir esa excusa. ¿Os acordáis de la historia del rico y Lázaro? Había un hombre rico, muy rico, y tenía el privilegio de disfrutar de muchos banquetes en su casa. Y había otro hombre que era pobre, muy pobre, y que no tenía ese privilegio. Ese hombre lo único que podía hacer era quedarse a la puerta del rico y sobrevivía de las migajas, de las sobras del rico.
Así que los dos tuvieron una vida muy diferente, aunque estuvieron muy cerca. Uno estaba en su casa y otro estaba en la puerta, pero una vida muy diferente. Y bueno, como le pasa a todo el mundo, pues un día se murieron. Un día se murió el rico, otro día se murió el Lázaro. Y nos cuenta Jesús que fueron a sitios diferentes. Solo hay 2 sitios a los que puedes ir cuando te mueres. Un sitio se llama cielo, otro sitio se llama infierno. El cielo es donde van aquellos que aman a Dios. Es el lugar donde está Dios. Y ahí es donde fue a parar el pobre, Lázaro. El infierno no es el sitio donde se le da rienda suelta a todos los pecados sin que nadie te señale. El sitio es el lugar donde la gente se arrepiente de no haber buscado a Dios. Es un lugar de arrepentimiento, de lamento por no haber buscado a Dios. Y ese es el sitio al que fue a parar el rico. Y nos cuenta que ahí estaba el hombre arrepintiéndose y veía al otro lado a Lázaro. ¿Y Lázaro estaba, sabéis con quién? Con Abraham. Lázaro estaba con Abraham. Y el rico daba voces, ¿no? Y Abraham le dice, ¿qué haces si ninguno puede pasar aquí? Ni nosotros podemos pasar allí, ni tú puedes pasar aquí. Y el rico dice, pero no quiero que mis hermanos vengan aquí. Por favor, mis hermanos conocen a Lázaro, mis hermanos conocen que Lázaro ha muerto. ¿Por qué no hacemos que resucite Lázaro, que Lázaro vaya a la casa de mis hermanos y les cuente que es real, que hay un cielo, que hay un infierno, para que ellos no vengan a este sitio donde estoy yo arrepintiéndome de no haber buscado a Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Tienen a los profetas, tienen a Moisés, que lo lean y que crean. ¿Y qué dice el rico? No creerán, porque yo también los tuve y no creí. No creerán, pero si Lázaro se levanta y ellos ven con sus ojos, entonces sí creerán. ¿Y qué le dice Abraham? No creerán. Aunque Lázaro se levante de los muertos, si no creen a Moisés, si no creen a los profetas, aún así tus hermanos no creerán. Y es un texto duro, ¿eh? Es una verdad tremenda. Tenemos el testimonio de Moisés, de los profetas, y nosotros además el de los evangelistas, el de la gente que convivió con Jesús. Si no puedes creer sin ver, no creerás aunque veas. Esa es la verdad de este texto. Jesús nos conoce, Él conoce nuestros corazones, y hay corazones que son capaces de creer sin ver. Y hay corazones que son capaces de, aunque vean, no creer. Así que no es un asunto de demostración de poder. Porque si no, todos los que se cruzaron con Jesús hubieran creído, ¿no? Y no fue así. Y muchos escucharon sus palabras, muchos vieron sus milagros. Y no fue así, y no creyeron muchos. Así que no se trata de que Dios cierre nuestras bocas a base de milagros. Tampoco se trata de demostrar científicamente, ¿no? Que mucha gente dice, si pudiéramos demostrar una teoría contra la teoría tal. Pues no se trata de eso, porque si pudiéramos demostrar, si es que hace falta demostrarlo, que hace falta un creador para el tipo de vida que existe en nuestro planeta, si pudiéramos demostrar eso científicamente, no serviría de nada si al final no creen en la realidad de que tienen un problema que se llama pecado. No serviría de nada si no creen en la realidad de que hubo un Salvador que murió en una cruz para solucionar ese problema y reconciliarnos con el Padre. ¿Te das cuenta? No se trata de milagros ni de demostrar científicamente. Se trata de tener fe en que las cosas que Dios nos dice en su palabra son verdad. Y tú puedes pensar, tú a lo mejor estáis pensando alguno de vosotros, bueno, es que la gente de los personajes estos que aparecen en la Biblia, algunos que son muy brutos, pero con ganas. Pero hombre, yo soy un hombre razonable. Si yo viera esto, te puedo asegurar que creería. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Piensa en algo engañoso. ¿Un vendedor de coches? No, pobre Jorge. Un vendedor de otra cosa, un vendedor malo.
un político que ahora está con muy mala fama los pobres, piensa en algo engañoso. Pues dice la palabra, tu corazón es más engañoso que eso. Si tú crees que si vieras creerías, tu corazón es más engañoso. Fíate de lo que te dice el Señor. Versículo 24. Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. La Escritura a veces nos pide que creamos cosas increíbles, y esto es una cosa increíble. Nos dice a veces la Escritura cosas, por ejemplo, que Dios nos dio vida soplando con su aliento en nuestro rostro. Es increíble. Nos cuenta a veces, Dios en una ocasión abrió el mar en dos, y fueron como dos paredes a través de las cuales pasó su pueblo, y así fue salvo de los egipcios. Pues es increíble también. Nos cuenta cosas increíbles como que Dios nos ama. Que nos ama a pesar de cómo somos. Y que nos ama no porque nos ve con la careta de evangélicos que nos ponemos el domingo, sino que nos ama aún conociendo cómo somos de verdad. Aún así nos ama. Pues son cosas increíbles que nos cuenta la Escritura. Y hoy nos dice otra cosa increíble. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿No te ha pasado alguna vez que te haya dicho alguien, estás equivocado, hazme caso, fíjate de mí, que lo que te digo es verdad, fíjate de mí? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Pues es lo que está diciendo la Escritura. Tu corazón te engaña, fíjate de mí. ¿Qué pasa? Que si el que te ha dicho eso te produce confianza, tú te fías de él. Pero si no te produce confianza, no. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Te produce confianza Dios? No soy yo quien te lo está diciendo. Yo lo estoy leyendo, pero no soy yo quien te lo está diciendo. ¿Te produce confianza lo que dice Dios? Que Él conoce tu corazón mejor de lo que tú mismo lo conoces. Este texto tiene una paradoja súper interesante. Porque... interesante. No interesante. Lo que quiero decir es que es una paradoja que es que nos tiene que llevar a hacernos temblar. Porque dice que es que hay gente diciendo que cree. Hay gente diciendo, creemos en ti. Y tienes a Jesús enfrente diciéndole, no creéis en mí. En realidad, no. La Nueva Versión Internacional dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Fíjate cómo lo dice la Versión Internacional. En cambio, Jesús no les creía. Así de clara. Y es un texto muy claro que nos dice ¿qué? Que nos dice que no solo vale lo que nosotros digamos. El Señor también tiene que decirlo. No solo vale nuestro testimonio, necesitamos que el testimonio del Señor respalde lo que decimos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tiene que haber una coincidencia entre lo que dice el Espíritu de Dios y nuestro propio espíritu. ¿Quieres un texto más para temblar? Un texto bien clarito. Jesús, en Mateo capítulo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y sin embargo, yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Así que se puede simpatizar con Jesús, se puede simpatizar con la Iglesia, vivir una vida de evangélico, vivir una vida así entre nosotros y sin embargo no ser creyente, eso es posible. Vivir una vida simpatizando con el cristianismo pero sin ser creyente de verdad. Y por eso debería hacernos temblar estos textos, o al menos hacernos plantear si el Señor nos conoce a nosotros. Porque el Espíritu tiene que dar testimonio a nuestro espíritu, no debe haber duda. Y si nosotros decimos que creemos, tendríamos que plantearnos a ver si vamos a estar entre este grupo de gente que dice que cree, pero el Señor le dice que no. Pues tendríamos que plantearnos cómo de real es nuestra fe, cómo de bíblica. ¿Yo me fío del Señor o me fío más de mí a la hora de la verdad? Dice el versículo 25, Jesús no tenía necesidad
de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera, ya, parece que no cree, pero en verdad, no, él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y a lo mejor alguno puede pensar que este Jesús es demasiado arrogante o prepotente. No tenía necesidad de que nadie le explicara un poco la circunstancia de por qué a lo mejor parecía que no, pero en realidad sí. Pues no tenía necesidad, porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Y si tienes problemas para creer en eso, lo que te pasa es lo mismo que le pasaba a esta gente, que no crees de verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, pues esto es muy natural. Pues claro, si es Dios es normal que conozca, si es el Creador es normal que conozca a su criatura. Tienen problema para creer este texto aquellas personas que no creen que Jesús era el Hijo de Dios, sino que creen que Jesús era una persona, un buen maestro. Entonces, claro, no creen hasta este punto. Pero este es el punto clave. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, no tienes problemas para confiar en esto. Acuérdate ahora de lo que tenía Juan en mente cuando escribe su evangelio. Estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ves cómo tiene sentido? ¿Ves cómo todo cuadra? Por eso Juan te cuenta esas cosas. Y Juan sabe que son difíciles de creer, pero es que Juan te lo está contando porque es verdad. Para que tú abras los ojos y te des cuenta que este Jesús no pudo ser otra cosa que el Hijo de Dios. Te quiero poner varios ejemplos de la Biblia para que de verdad te des cuenta que es real que Jesús conoce el corazón de las personas. Varios ejemplos, ¿vale? ¿Os acordáis cuando se acercaron ahí un grupo de gente y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es lícito que le paguemos impuestos a los romanos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Eso fue lo primero que les dijo. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Imagínate, no, pero si, a ver, una pregunta que te estamos haciendo con buenas intenciones, que es por saber. Había cualquier cosa en esa pregunta menos buenas intenciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús conoce el corazón de la gente. Conoce lo que están preguntando y lo que están tramando. ¿Qué es lo que trama? Que Jesús dé una respuesta con la que le puedan acusar delante del emperador romano. Y Jesús no cae en su trampa porque conoce su corazón. Por eso les dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? En otra ocasión, Jesús ha alimentado a 5.000 personas. Y ahí van los 5.000 detrás de él, ¿no? Y cualquiera estaría orgulloso. 5.000 aquí detrás mía, soy el maestro del pueblo. Pues Jesús se gira y le dice, ¿pero qué hacéis detrás mía? ¿Por qué venís detrás mía a todos lados? Pues yo os lo voy a decir. Venís detrás mía porque os he dado de comer. Porque he llenado vuestras barrigas. Pero no porque puedo llenar vuestras almas. Y Jesús les echa en cara eso. ¿Por qué? Porque conoce sus corazones. Conocen que no van buscando a aquel que le dé alimento espiritual, sino a aquel que le da alimento físico. Otra ocasión. Va Jesús caminando entre la gente y está ahí, había mogollón de gente, ¿no? En un atasco de gente. Y de pronto se revuelve así y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y toda la gente se queda aquí. ¿Quién no los ha tocado? Pues aquí estamos todos juntos, ¿no? Apretados. ¿Qué pasa en esa historia? Que Jesús conoce que una mujer se ha acercado con fe. Jesús conoce que una mujer ha tocado el borde de su manto, pero lo ha tocado con fe. Y él lo conoce, por eso dice eso. Otra historia, el joven rico. ¿Te acuerdas del joven rico? Un muchacho entrañable. Va ahí, desde pequeño, Señor, he cumplido tus mandamientos. Desde pequeño he tratado de ser una buena persona. Desde pequeño he obedecido a mis padres. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues Jesús es brusco en su respuesta. Pues vender todo lo que tienes. ¿Cómo? Pero si he hecho, vende todo lo que tienes. Fijaos, el joven rico no espera la respuesta que le da Jesús. La respuesta de Jesús deja en evidencia que conoce su corazón. ¿Por qué le dice eso? Porque Jesús sabe que ese joven ama más a sus riquezas de lo que ama a su Dios. Y ese joven no lo sabe, no conoce su corazón, él piensa que ama a Dios. Y Jesús solo con su respuesta le demuestra
que conoce mejor su corazón que él, que en verdad él ama más a sus riquezas que a su Dios. La mujer samaritana, ¿te acuerdas de la mujer samaritana? Ahí está en el pozo con Jesús y empieza a charlar con Jesús. A ver, los judíos adoráis en el templo, nosotros en tal monte. Vuestros padres lo hacían así, nuestros padres asá. Y Jesús de golpe le dice, dile a tu marido que venga. Es muy cortante, ¿no? ¿Y mi marido qué tiene que ver ahora? Dile a tu marido que venga. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de esa mujer. Conoce cuál es su verdadero problema, que no es una religión, una tradición, una forma de hacer. Conoce cuál es el verdadero problema de su corazón. ¿Te acuerdas del ladrón de la cruz? Está ahí el ladrón de la cruz y Jesús lo mira y le dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice eso? Pero si es un malhechor, si está ahí, él mismo reconociendo que está ahí porque lo merece. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús conoce su corazón y conoce que hay arrepentimiento y fe en su corazón. Y por eso le dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? La traen ahí y la ponen a los pies de Jesús y dicen, hay que apedrearla. Según la ley, hay que apedrearla. Otra respuesta sorprendente de Jesús. De acuerdo, apedreémosla. El que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque conoce sus corazones. Porque nadie se va a atrever a tirar una sola piedra a esa mujer. ¿Te acuerdas de cuando estaba cerca la crucifixión de Jesús y Pedro le dice, Señor, yo pondré mi vida por ti? Y Jesús, pues en vez de ser político, le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y el pobre Pedro, no, yo voy a poner mi vida por ti si hace falta. Jesús, ¿qué demuestra con esa respuesta? Que conoce su corazón mejor de lo que Pedro se conoce a sí mismo. Pedro cree que él va a poner su vida por el Señor y lo cree de verdad. Y Jesús le dice, no tienes ni idea, Pedro, no tienes ni idea de que no me vas a ser fiel. Así que la Biblia está repleta de ejemplos que nos hablan de cómo Jesús de verdad conoce nuestros corazones aún mejor de lo que nosotros mismos los conocemos. Jesús conocía el corazón de aquellas personas igual que conoce el tuyo. Jesús conocía las dudas de esas personas igual que conoce las tuyas y conocía las circunstancias de esas personas igual que conoce tus circunstancias. Pues es hora de dejar de confiar en nosotros y confiar en aquel que nos ha creado. Me gustaría contar una historia para acabar. Hace más o menos un siglo, en los primeros años del automovilismo, había un hombre que venía de la iglesia muy contento con su nuevo coche, un Ford Thunderbird. Coche muy bonito. Y el hombre iba muy contento. Pero el coche se paró. Y el hombre tenía algo de idea de mecánica, ¿no? Entonces, por allí que se baja, levanta el capó y empieza, como todos los que sabemos de mecánica, esto del manguito, esto de la tuerca de aquí, y aquello no se movía. Los niveles, la gasolina, y aquello no arrancaba. Así que pasó media hora, pasó 1 hora, pasó 1 hora y media, pasaron 2 horas, y el hombre ya estaba desesperado. Total, que llega una limusina, coche bueno, y aparca detrás del suyo, y se baja un señor muy elegante, y le dice, señor, ¿necesita ayuda? Y el hombre le dice, hombre, pues si me lleva al pueblo me hace un favor, pero la verdad es que me da cosa dejar aquí el coche. No, que si necesita ayuda para poner en marcha el coche. Bueno, yo sé algo de mecánica, pero de momento no he conseguido arrancarle. Mire, usted lo que tiene que hacer es confiar en lo que yo le diga y va a hacer lo que yo le diga. Yo me voy a poner aquí a tocar unas cosas y cuando yo le diga, usted arranca el coche. Y dice el hombre, bueno, pues vale. Total, que el hombre se fía del señor elegante y empiezan ahí y el coche arranca. Y dice el hombre, madre mía, pero ¿qué es lo que le ha hecho al coche? ¿Quién es usted? Y le dice el señor este elegante, le dice, ¿qué coche es el suyo? ¿Qué marca es? Le dice, pues mi coche es un Ford, lo he comprado hace poco tiempo. Dice, pues yo soy Henry Ford. Su coche ha salido de mi fábrica, yo he fabricado su coche. Y por eso sé lo que le pasa a su coche. No hace falta que os explique el paralelismo, ¿no? ¿Quién mejor que nuestro Creador para conocer a su creación?
Cada día se gastan millones de euros en libros de autoayuda. Cada día. Cada día se gastan millones de euros la gente en consultas a videntes, a tarotistas, horóscopos y cosas por el estilo. Cada día millones de euros se gasta la gente en consultas a psicólogos. ¿Qué nos dice todo eso? Que no nos conocemos a nosotros mismos. Que necesitamos que alguien nos diga qué nos pasa. Que nos dé solución a nuestros problemas. Y leí esta semana que tenemos un problema que es que hemos dejado de llamar al pecado pecado y lo hemos llamado enfermedad. Y entonces, en vez de buscar arrepentimiento y un salvador, buscamos a un médico. Pero no encontramos solución al problema. Porque lo que en verdad necesitamos se llama arrepentimiento. Y se llama Jesús, un salvador. Y hasta que no busquemos eso, no encontraremos lo que de verdad nos pasa. Y esas respuestas solo están en el Creador. Y nos pasamos la vida echándole la culpa que si nuestro pasado, que fue muy duro, que si nuestro presente, que no cambia, nuestro futuro, que nos asusta, las relaciones que nos fallaron, ay, por culpa de esto a mí me pasa hoy esto, que los sueños que no se cumplieron. ¿Y si por una vez, solo por una, le echáramos la culpa de lo que nos pasa al pecado? ¿Qué pasaría? Si solo por una vez le echáramos la culpa de lo que nos pasa al pecado y buscásemos ayuda en el Salvador, ¿qué pasaría? Pues eso es a lo que nos enfrenta la Escritura. ¿Qué pasaría si por una vez dijéramos como el padre que tenía un hijo muy mal, y dijo, el Señor le dijo, si crees todo te es posible, y dijo él, creo, ayuda a mi incredulidad? ¿Qué pasaría si sembráramos esa semilla de fe en nuestros corazones hoy? Creo, ayuda a mi incredulidad. Mira, puedes engañar a tus amigos, a mí por supuesto, puedes engañar a tu familia y te puedes llegar al punto de engañarte a ti mismo. Pero a Dios no, a Jesús no, porque Él conoce nuestro corazón mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Así que, ¿por qué no nos quitamos las caretas? ¿Por qué no nos quitamos los disfraces? Y vamos con honestidad delante del Señor, con arrepentimiento en nuestros corazones y con una fe que es humilde, pero sincera. Acabamos orando. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por poder ver en ella cuánto nos amas tú, Señor. Gracias por poder ver en ella que tú nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos. Te pedimos fe para creer en ti, Señor. Fe para creer que lo que tú dices es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, si estamos en una balanza sopesando si fiarnos de ti o de nuestra propia intuición. Te pido que pongas fe en nuestros corazones para que nos fiemos de ti, Señor. De que lo que tú dices es verdad. De que lo que tú dices es mejor para nuestras vidas que lo que pensamos nosotros. Señor, nos quitamos las caretas delante de ti, Señor. Sabemos que tú nos conoces, Señor, y que aún así nos amas. Queremos amarte, Señor, y queremos pasar la eternidad contigo. Queremos vivir desde ya caminando en comunión contigo, buscándote, Señor. Despierta fe en nuestros corazones, Señor. Que ninguna persona salga de aquí esta mañana sin tener la semilla de la fe en su corazón, Padre. Úngenos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que disipe toda duda. Te pido que te amemos, Señor, que leamos tu palabra y te creamos de verdad, Señor, y que eso afecte a nuestras vidas, Señor. Sé tú real en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús.